Ukatakiwa hawil akaja por Hilata Omar Aguilar Huanca, estudiante y atequer Huaynuchu Camaraquiwa, provincia Pacajes, municipio de Caquiaviri, Cantón Achiri, akaja comunidad Pirapito Queta. Hermano Omar, camisa, carón, asiñane. Haz que hay poquipana, hermano. Haz que hay poquipana, culiaca, mayan pisaron, es que quiñanu camaraqui aruntañani taque radio, escape. Taqa hilatanakar kullakanakar waynuch masinakajar kullakitanakar ajol taqpach istascapre radio Sangabelu kanakar aruntañan kullakita. Juarik señano kama harun asiñan hermano Omar con jamaki sakurunakan con elecciones judiciales ukanaka walipin arsuinak otjoe karakin hichaste ukatja ñamakis ukama ihteñetek sinsumpi hasta pin walipin askurunak arsoa paraki elecciones gistante acá jaleite créditos ukanakan payukamat ñamakisa amuit atasut jarakcha elecciones judiciales kotakña histant asiwaje acá ñamakisa presentación acá preselección ukarucha sarapan y sabe kun jamakisa xatoqena muy atamat ex acá candidatos gistante magistrados con aquí wasarir jama paraki. Sí, evidentemente, hermana Carla, ex candidatos, ex magistrados, ex fiscales, ¿no? Parten con fuerza desde la convocatoria. ¿Por qué? Porque por el hecho solo de ser ex magistrados ya tienen puntos. Y por pertenecer a la escuela de jueces y fiscales también ya tienen puntos. Cosa que los abogados en común todavía no tienen esos puntos iniciales. Entonces, viendo la convocatoria, parten con 33 puntos a favor. Los ex magistrados y ex fiscales. ¿Por qué? Porque han sido ex magistrados, por el hecho que han pertenecido a la escuela de jueces y fiscales. En ese contexto, en mi parecer, ya está digitado ya esto, politizado. Politizado es el término más útil que se puede utilizar porque va a ser unas elecciones judiciales, yo creo que ya con candidatos designados desde la ALP, ¿no? Entre ellos ganarán. No, entre ellos ganarán, pero yo creo que a los que de verdad quieren o merecen estar dentro del órgano judicial como tal, yo creo que les van a excluir. ¿Por qué? Por el hecho de la convocatoria, ¿no? Parten con ventaja los ex magistrados y los ex fiscales, hermana Carla. Hermano Omar, Akamata, elecciones, presentación de candidatos, Akamata. Hichaja amuyatatja ñapini hasta unchukitaj pachaka ukunirena gasarantan ukanakaru ukamakio política taipina. Sí, evidentemente hasta se han presentado los ex. ¿Por qué? Porque por el mero hecho de que tienen ventaja. Por ejemplo, un claro ejemplo, Gualberto Cusi, ¿no? Él ha sido ex magistrado del tribunal y se ha vuelto a presentar, y así podemos ir en lista otros compañeros, ¿no? Muy ligados a partidos políticos. Se han presentado, obviamente están en su derecho, pero no parte de la igualdad, no parte de la igualdad de condiciones en el sentido de que todos deberían partir del punto cero. Es como una competencia atlética, ¿no? Todos parten de un punto inicial, no del cronómetro cero, digamos, pero estos señores de los ex magistrados, ex fiscales ya están adelantados, están partiendo con 33 puntos a favor, que ya lo tienen en bolsillo, mientras un abogado común y corriente no pertenece pues a la escuela de jueces y fiscales, no además de eso no es ex fiscal ni ex magistrado. Mira, está perdiendo puntos en ese contexto. Tiene la dimensión de tener un poquito menos de los puntajes que ya los ex magistrados que ya lo tienen, y obviamente no se valora ni siquiera la producción intelectual. La producción intelectual está valorado 3 puntos. Imagínense, el doctorado, la maestría están valorados en un puntaje muy bajo de 5 puntos, entonces es muy cuestionante lo que está pasando. Pero es más cuestionante no los que han sacado la convocatoria para elecciones judiciales, no la ley de convocatoria. No, evidentemente se ve el claro ejemplo de que el órgano legislativo como tal, a través del órgano ejecutivo que ha instruido, ¿no? Obviamente desde una perspectiva política, hacer esa maniobra, no respetando el artículo 13, donde indica claramente de la Constitución la partición y división de poderes. En el término actual, frenos y contrapesos se llama eso. Es decir, el órgano legislativo tiene la atribución solamente de ¿qué?
de fiscalizar, gestionar y legislar, ¿no? El órgano ejecutivo de encargarse del gobierno, el órgano judicial de encargarse de la justicia, es un poder del Estado. Eso es lo que muchos no entienden, no es un poder del Estado. No puede el órgano ejecutivo, no puede intrometerse en el órgano judicial, ni siquiera en el órgano legislativo, pero hoy por hoy pasa un poco todo lo contrario, eso no, simplemente es una bandera como lleva la Constitución, o sea, lo que les conviene hablan y lo que no, no. Yo creo que eso está mal, hermana, y los compañeros, yo creo que los oyentes nos están escuchando y hay que decir esto como son, ¿no, hermanita? Hermano Omar, takichimao halayt awayaps man port anitamat amuit ir hukampi amuit ñajut haskakiu port asinka kita hermano acá ley de acá proyectos ukanakao ñapin haist asiway Cámara de Diputados toqena, Cámara de Senadores toquen hichawa amuy kipasipke hupanako ñakip asik sapjewa hukamaros ñanakao utji acá kamachinaka satoqeta hermano Omar markachirinakao port anipje hupanakar mashkit sarst eweñane halayt awayaps ma akarunakan port anit mira sum hermano. Muchas gracias, hermanas. Sí, yo voy a estar siempre viniendo a la radio, ¿no? Porque es una forma de orientar a los compañeros de base, ¿no? Porque hay veces nosotros, ojos cerrados, vemos las cosas, pero es importante ver y dar a conocer datos que no me las invento, ¿no? Datos que salen de la misma ALP, por ejemplo, la convocatoria, eso de los puntos, ¿no? Eso ha salido de la ALP, así convoquen tribunales internacionales como veedores dentro de una elección transparencia, la convocatoria ya está, ahí está el punto clave donde ellos han aprovechado. Ese contexto yo me despido de todos los compañeros que nos están escuchando y de todos los jóvenes más que todo, a que se preparen también a los tíos, no tiene una casa rañan mahayaya sawiñan kuyaca. Walik señane como hermano Omar halayt atatawa takichimao halayt awayapman como port anitamat